Es la 1:00 en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias. A través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Fiscales recorren la bahía de Quintero en esta jornada. Mauricio Tiner dijo que habrán novedades en las próximas jornadas y que además se sigue indagando por otra fiscal especializada la muerte del dirigente de los pescadores, Alejandro Castro. El presidente Sebastián Piñera anunció en Alemania que se va a erigir un monumento por Colonia Dignidad. El mandatario hizo este anuncio luego de reunirse con la canciller germana, Angela Merkel. El cobre sigue al alza, volvió a registrar ganancias en la Bolsa de Metales de Londres. El presidente de Codelco además dijo que la producción 2019 ya está vendida. Sigue la polémica en el Congreso por la tramitación del proyecto de ley Aula Segura. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, tuvo un áspero encontrón con la senadora y presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Proboste, respecto de la tramitación del ya rechazado proyecto por inconstitucional en la Comisión de Constitución. Cruzó frente a la Moneda, pero a más de 120 metros. El equilibrista marroquí Mustafa cruzó el barrio cívico tensionado en una cuerda, con seguridad eso sí, pero generando la expectación en el centro de Santiago. Y en los deportes, la selección chilena ya define la oncena titular que mañana enfrentará a Perú en Miami. En tanto ayer, la Roja femenina tuvo un áspero empate con las sudafricanas en el Estadio Santa Laura. 1:00, 2 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias que hacemos como siempre desde los estudios centrales, la Dirección de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, aquí a la avenida General Maquena 627 en la comuna de Providencia, para todo Chile y todo el mundo a través de la señal online de la www.ftc.cl. Estamos trabajando por ampliar nuestra cobertura, también en nuestras plataformas, en nuestro sistema multimedial y de esta manera llegar a ustedes con las informaciones orientadas a los trabajadores, orientadas a los movimientos sociales, orientadas también a las luchas sindicales, con todas las informaciones que les podemos aportar desde este lugar. Hay que señalar que Santiago a esta hora presenta cielos cubiertos con una temperatura de 16 grados con 5 décimas, una humedad relativa en el ambiente de 54%, vamos para 21, aunque dice la dirección meteorológica que habrá nubosidad parcial durante la tarde. Veremos qué pasa con aquello. Vamos por la parte norte porque Iquique presenta a esta hora 20 agradables grados, cielos algo cubiertos, pero para terminar la tarde con cielos despejados. 32 grados ya hay en la Pampa del Tamarugal, ahí en Pica, mientras que en la región de Antofagasta ya se visualizan 19 grados de máxima para la Portada. A esta hora ya se cumple esa máxima, cielos soleados para la tarde, mientras que en Calama hay 22 grados, va para 24, rachas de 60 km por hora durante la tarde-noche. Un gran saludo a todos nuestros trabajadores de la división norte, en Gavi, en Chuqui, también en Radomiro Tomic y a su vez en Ministro Ales. Así que vamos a revisar ahora qué pasa con la región de Valparaíso. Dos grandes divisiones están en ese lugar. Estamos justo hablando del trabajo que está desarrollando el Ministerio Público ahí en la costa de Quintero. Bueno, en la región de Valparaíso se visualizan 17 grados de máxima, hay 16 hasta ahora, ha estado nuboso durante la mañana, se espera lo mismo por la tarde con esa condición, mientras que hay 23 grados de máxima para San Felipe, hay 21 hasta ahora y también en los Andes se visualizan lluvias para mañana jueves por la tarde-noche. Ojo en la división andina, división ventanas por la costa, un gran saludo desde la Federación de Trabajadores del Cobre. Y rematamos como siempre nuestra revisión para iniciar este noticiero, lo que está ocurriendo en la región de O'Higgins. Ahí está la división teniente, evidentemente la más productiva del cobre mundial, 19 grados de máxima, hay 17 hasta ahora, cielos con nubosidad parcial para esta jornada. También en Machalí, dice la dirección meteorológica. Empezamos a revisar las informaciones más relevantes de Chile y el mundo, también las informaciones orientadas a los trabajadores desde la mirada de los trabajadores del cobre en esta nueva edición de miércoles 10 de octubre de FTC Noticias.
1:00 PM, 5 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Claro, porque le decíamos que los fiscales en la región de Valparaíso, los fiscales que están investigando lo sucedido en la contaminación ambiental y que vienen desde hace ya no solamente agosto, cuando se iniciaron la crisis ambiental que se ha vivido en la costa. Estamos hablando de Mauricio Tiner y Ana María Aldana. Hicieron una inspección ocular de alta mar. Todo esto en la zona de Quintero, a bordo de un buque de la Armada que se desarrolló por cerca de 2 horas saliendo desde la Capitanía de Puerto de Quintero. Ambos persecutores abordaron las diligencias que se han realizado, también la especialización que tiene la Brigada de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI y por más de 20 minutos también desarrollaron las eventuales responsabilidades que se pueden determinar acá, y en ese marco también abordaron lo que ha ocurrido en los últimos días. Hay que señalar además que hoy se conoció durante la mañana, en una edición del diario La Tercera, que por ejemplo los policías de esa brigada especializada, cuando tuvieron que volver a Santiago, ya habían hecho las muestras, habían estado en la Empresa Nacional del Petróleo, aseguran en un informe a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, comenzaron a tener los mismos síntomas de intoxicación. Así que ahí hay un dato relevante por ahora. Vamos a ver si es incidente en la decisión de los magistrados. Recordemos que hay recursos de protección que se están dando en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Recordemos que la Constitución Política señala que el Estado debe propender un medio ambiente limpio. Sobre esa base se aceptan estas presentaciones judiciales y veremos qué sucede con aquello. Bueno, en vista de esa información, de que los mismos policías, al ser peritos en los lugares, terminaron intoxicados, da cuenta de la gravedad de la crisis ambiental, pero también de esta escasa ahora posibilidad de determinar desde dónde es el origen y la causa, y eventualmente la intervención humana, con decisiones, negligencias u otras características, o hasta un actuar doloso, es decir, ánimo de atacar a la ciudadanía, a la salud pública, si que existiese. Bueno, ese es el trabajo que está haciendo el fiscal Tiner y la fiscal Aldana, que han recorrido este lugar y que han señalado eso en esta jornada. Mientras tanto, en la otra investigación, que recordemos ayer ya habíamos informado que Greta Fuschlocher es la fiscal de delitos violentos de Valparaíso, que va a investigar la muerte de Alejandro Carrasco. Hoy se ha conocido una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Consejo del INDH, la sigla del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ante el fallecimiento del secretario del Sindicato de Pescadores S24 de Quintero, Alejandro Castro, que fue hallado sin vida la noche del jueves recién pasado en la cercanía de la línea férrea en Valparaíso, manifiesta sus respetos a los familiares, socios del sindicato y amigas del dirigente social. Asimismo, consideramos importante esclarecer las causas de su fallecimiento e investigar de manera exhaustiva las amenazas que habría sufrido en su rol de defensor del derecho a vivir en un medio ambiente saludable. Castro tenía un activo papel en las movilizaciones desarrolladas con motivo de las reiteradas crisis ambientales que se viven en la zona de Quintero Puchuncaví, dice el comunicado del INDH, configurándose como un defensor de los derechos humanos. En cumplimiento del mandato institucional de protección de los derechos humanos, el INDH ha presentado una denuncia respectiva ante el Ministerio Público, oficiando al fiscal nacional para que se efectúen todas las diligencias que estén a su alcance para esclarecer lo sucedido. Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los organismos del Sistema de Naciones Unidas, los estados se encuentran obligados a adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad debido a su trabajo, como son los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las medidas a adoptar incluyen la prevención de los riesgos a los que se enfrentan, la investigación seria de las amenazas u otros hechos que se les puedan afectar, la sanción a los responsables de esas mismas y la reparación a las víctimas, independientemente que los actos hayan sido cometidos por agentes estatales o por particulares. Hace esa distinción el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este comunicado, dando cuenta de las dos caras, las dos aristas que se están dando en materia penal, ya no solamente en materia ambiental, administrativa, la superintendencia, el trabajo y sancionatorio, las alertas del Ministerio de Salud. Eso es lo gubernamental. Lo administrativo, la decisión de gobierno. Esto es el trabajo
pericial y en este caso una exigencia de un organismo autónomo como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de una rápida investigación por la muerte de Alejandro Castro, lo que están haciendo los fiscales Diner y Aldana en el caso de saber realmente si hay intervención de terceros y qué responsabilidad puede haber también en decisiones que se hayan adoptado por las empresas tanto públicas como privadas que hayan generado estos cuadros de intoxicación y crisis ambiental en Quintero Puchuncaví. Seguimos muy atentos a aquello, reiteramos también la posición de la Federación de Trabajadores del Cobre respecto de que nada de esto, nada de alguna de estas situaciones pueden relacionarse o vincularse a una eventual idea o proyecto de cierre de la División Ventanas o afectar en algo el trabajo de Codelco División Ventanas, porque sus sindicatos están muy firmes fiscalizando el día a día la seguridad, la protección al medio ambiente y también el cumplimiento ambiental de la empresa. Por lo tanto, podríamos decir, hay garantías y eso no da cuenta que una crisis general en una zona lleve a la idea de un eventual cierre, una posición muy firme que hemos reiterado desde la Federación de Trabajadores del Cobre en la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví. 1:11 p.m. FTC Noticias. Toda la información ahora. Una noticia que sigue dando que hablar y que podríamos decir es manifiesta de alegría en nuestro trabajo, en la producción, porque sencillamente cuando hay buenos números todo anda un poquito mejor. El precio del cobre extendió su alza este miércoles al cerrar la jornada en $2.85 la libra, 1,2% por sobre el guarismo de ayer martes. El mineral sumó un nuevo avance en la Bolsa de Metales de Londres, en un mercado que mantiene la mirada en torno a la resiliencia de la economía china, es decir, el aguante de la economía china en esta guerra comercial celebrada y declarada con Estados Unidos. Este miércoles el presidente norteamericano Donald Trump amenazó con aplicar nuevos aranceles a las importaciones del gigante asiático si Pekín tomaba represalias ante los últimos y nuevos gravámenes implementados por Washington. El mandatario estadounidense expresó asimismo que China aún no está preparada para avanzar en una negociación que permita despejar las disputas que mantienen tensionados a gran parte de los mercados. También en esta jornada la materia prima o commodity, como se dice en inglés, exhibe un valor promedio de $2.73 este mes, mientras que la media del año va en $3 la libra con un alza de un 10,9%. Los inventarios siguen a la baja en robusta merma, como se le denomina, porque evidentemente hay muchas transacciones, se está llevando aquello y eso ha llevado a que se eleve el precio del cobre. Pero además, en una información que es citada también desde Londres, donde habló el presidente del directorio de Codelco, la demanda china de cobre ha sido tan fuerte en los últimos meses que Codelco casi ha vendido toda su producción el próximo año, mucho antes de lo programado, ha asegurado el presidente del directorio de la cuprífera, Juan Benavides. La demanda es extremadamente fuerte, no solo de China, sino que de todo el mundo, ha dicho en una entrevista en Londres al portal económico Bloomberg, donde la ola de compras se da en momentos en que los precios del metal rojo anotan caídas 15% en lo que va del año ante el temor de la guerra comercial. Pero al parecer las cosas, si bien el mismo Benavides reconoce que la guerra comercial no es buena en absoluto, la demanda es fuerte, los inventarios son bajos y la oferta no crece tanto como la demanda, ha precisado. Proyecta además que los precios van a sobrepasar los $3 por libra y que a medida que el ritmo de la demanda supere a la oferta, eso se va a consolidar, va a dejar esta volatilidad que había dicho también la Comisión Chilena del Cobre Cochilco al cierre de la semana pasada. Los futuros, es decir, cómo se hacen las compras de aquí a un año más, se cotizan en torno a los $6.21 por tonelada y el martes en la Bolsa de Metales de Londres se estaba registrando ese guarismo. Las mineras y los inversionistas son cada vez más optimistas, dice la nota de Bloomberg, respecto al cobre debido a la oferta limitada, y la baja de las reservas mundiales. Codelco además suscribió contratos de suministro de cátodos de cobre con compradores europeos con una prima de $98 por tonelada según los precios de referencia, la más alta desde el 2015, y las primas por contratos firmados este año con clientes chinos y estadounidenses han aumentado entre un 15 y un 17%. Puras buenas noticias podríamos decir para Codelco. Se visualiza un panorama un poco más estable respecto al precio del cobre. La información que tiene que ver también con la producción que hacen y la calidad de la producción de los trabajadores que aquí defendemos desde la Federación de Trabajadores del Cobre. 1:14 p.m. FTC Noticias.
Bueno, y se ha desarrollado una gira, recordemos ustedes, del presidente Sebastián Piñera por gran parte de Alemania, también en este caso de Berlín, o en esta jornada, con la diferencia horaria que está terminando, está concluyendo estas citas protocolares. Ya estuvo por Francia el fin de semana, también el día lunes. Ayer estuvo en España, fue recibido por el rey Felipe VI y también el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Y hoy, con la demócrata cristiana Angela Merkel, la canciller alemana, si bien han hablado de distintas cosas y materias económicas, quedó para la retina el anuncio, al menos genérico, de un memorial para recordar, para significar, para que no se olvide jamás los horrores cometidos en la otrora Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera, este enclave alemán que, recordemos, está en la zona precordillerana de la comuna de Parral, en la región del Maule. Es un memorial para las víctimas y familiares que sufrieron atropello de sus derechos humanos en la mencionada comuna, mientras que la segunda se trata de la creación, como segunda noticia, de un centro de documentación en el mismo lugar para efectos de tener los datos exactos de lo que ocurrió exactamente desde antes de la Unidad Popular. Recordemos que la Colonia Dignidad empezó a funcionar y a sostener algunas acusaciones y denuncias antes de que llegara el régimen militar, la dictadura cívico-militar, y luego ya, dictadura mediante, colaboró con la principal policía secreta que tenía la dictadura en el inicio de la represión, como política de Estado, como terrorismo de Estado, la DINA. Hay que recordar que se sostiene y hay datos fidedignos de la desaparición de parlamentarios, de dirigentes sociales, de distintas personalidades en el interior de Colonia Dignidad en calidad de detenidos desaparecidos, y finalmente hasta la desaparición de un matemático, Boris Westphalen, camino en los años 80, ahí mismo en la cercanía de Colonia Dignidad. Así que los datos están por seguro para este centro de documentación. Recordemos que además Paul Schaeffer fue prófugo de la justicia, fue recién detenido ya iniciando la década del 2000 en Argentina, cuando una red de protección lo sostenía en una hacienda en Argentina, en el sector de Tortuguitas, en el Gran Buenos Aires, podríamos decir en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces este anuncio, que da cuenta de un memorial en Colonia Dignidad, habla también de una nueva señal, aunque no hay mayores detalles de qué quiere dar Piñera, de que el tema de derechos humanos sigue marcando la agenda de sus reuniones, especialmente con Europa, y en este caso con la canciller alemana Angela Merkel. 1:00 p.m, 17 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Seguimos revisando las informaciones, un debate en el Congreso que tiene que ver con lo que usted está viviendo o lo que están viviendo algunos padres y apoderados, también en la imagen que queda en la retina de violencia en los exteriores de los principales liceos emblemáticos, los liceos públicos de la comuna de Santiago, pero que da cuenta de una situación que para el gobierno es muy preocupante, que puede ser incontrolable, dijo hoy el ministro y secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Estamos hablando de este proyecto que quiere tipificar como delito y expulsión inmediata y legalización de esa expulsión de quienes sean sorprendidos con bombas incendiarias o atacando a docentes o directivos de los colegios, el denominado proyecto de ley Aula Segura, pero que ayer tuvo este revés porque la Comisión de Constitución declaró inconstitucional ese precepto legal que se estaba estableciendo de esa manera. Hay faltas al debido proceso, una instalación de una comisión arbitraria, también dijeron en el análisis de los senadores Francisco Guanchumilla, Felipe Arboe y Alfonso Durresti, quienes rechazaron esto. Bueno, hoy en la mañana la ministra Marcela Cubillos sostuvo un áspero debate con otra parlamentaria opositora, la también de C, Yasna Proboste, ex ministra también de Educación, recordemos, sancionada por el Congreso en un juicio político en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, sostuvo un problema metodológico, porque dijo la senadora de Proboste que no iba a abordar el proyecto, aunque tenga suma urgencia por parte del gobierno, lo que le exige al Congreso priorizarlo en la tabla de discusiones, de debates parlamentarios, si no tenía el informe de la Comisión de Constitución. Bueno, durante toda la mañana hubo dimes y diretes, un áspero diálogo en un inicio, todo esto a la luz pública de la sesión del Senado, de la Comisión de Educación, y terminó ya definitivamente acordándose, sosteniéndose de que se va a abordar esta materia cuando llegue el informe lo más prontamente posible y ojalá en horas de esta tarde como sesión extraordinaria. Bueno, pero el debate sigue ahí. Si el gobierno está quizás apurando una ley
respecto de sanciones a estudiantes, aunque el presidente haya tipificado a quienes agreden violentamente como delincuentes, violentistas y todo lo demás. Hay que recordar datos objetivos, son jóvenes que, si bien pueden estar cometiendo un acto ilegal, porque el lanzamiento y porte de bombas incendiarias es un delito, son jóvenes. En definitiva, hay sistema allí, está la ley vigente para operar. Otra cosa es que de inmediato se sancione y se determine y se le dé la facultad, además, a los directivos para que expulsen, saquen a esos jóvenes casi en menos de un día. Esa era la discusión que se estaba dando, y eso evidentemente es falta de un debido proceso, dicen los parlamentarios, en este caso senadores opositores de la Comisión de Constitución. Así que ahí hay un entuerto, hay un nudo que tiene que resolver el gobierno respecto de esa situación, y quizás una primera o eventual derrota política de lo que muchos dicen son estas cosas las que unen a la oposición y solamente debilitan al gobierno. Veremos qué pasa con aquello. Evidentemente no se han registrado nuevos actos en los liceos emblemáticos, todo esto a raíz de lo que ocurrió en el Instituto Nacional, en el Internado Nacional Barros Arana, también en el Liceo de Aplicación Darío Salas y en el Liceo Manuel Barros Borgoño. Veremos qué pasa con aquello y qué sucede también en materia de la discusión parlamentaria que se está dando en ese lugar. Supuestamente la decisión va a ir encaminada en que se haga el debate lo antes posible. Veremos si en esta sesión o se extiende por más jornadas un debate sobre la violencia en la educación, en este caso en los liceos emblemáticos de la educación pública chilena. 1:21 p.m. FTC Noticias. Toda la información ahora. Y quizás como una información que puede cambiar las cosas, dicen algunos en Brasil, y lo decimos así porque evidentemente lo habíamos hablado, ahí hubo repercusiones lunes y martes en nuestro país de figuras de la misma derecha, ya está la denominada ultraderecha chilena o derecha más dura, como la figura de José Antonio Kast, el mismo Manuel José Sandón, que respaldaban la figura y el haber ganado en primera vuelta de Jair Bolsonaro, este ex capitán de ejército que tiene una posición muy neoliberal en sus argumentos económicos, pero dichos y actos bien cuestionables, homofóbicos, xenofóbicos, racistas, también antimujeres, dicen algunos, o de detrimento de género. Bueno, al que se le valoraba hasta el día de ayer, como es Paulo Guedes, el denominado principal asesor económico del candidato brasileño de la ultraderecha y quien sería su eventual ministro de Hacienda, está siendo investigado, ha revelado la prensa brasileña, por participar en un presunto fraude de fondos públicos de pensiones, señores. La Fiscalía brasileña investiga la inversión de más de 1.000 millones de reales, unos 266 millones de dólares, en instrumentos de inversión de Guedes y en una empresa en la cual este economista era el accionista controlador hasta el 2009, ha señalado el diario Folha de Sao Paulo en esta edición. Estos dineros también habrían sido usados para pagar discursos que habría dado Guedes ante supuestas audiencias. El supuesto fraude afectó a 7 fondos públicos de pensiones, destacando los de la compañía petrolera con participación estatal, además Petróleo Brasileiro, Banco do Brasil, la Caixa Económica Federal y el Servicio del Correo. La investigación de la Fiscalía no hace ninguna mención a Bolsonaro, quien recién conoció a Guedes en 2017. Guedes es señalado como el posible superministro que debería asumir un eventual gobierno de Bolsonaro con las actuales carteras de Hacienda, Industria, Comercio, Planificación y la Secretaría encargada de Asociaciones e Inversiones del Estado. Se le conoce como un tipo de semblante serio, expresión preocupada, gafas y cabello canoso. Guedes es el hombre al que Bolsonaro, en caso de ser electo, podría encomendarle la titánica tarea de sacar a Brasil, un mercado de 208 millones de personas, de 2 años de recesión y otros 2 de bajo crecimiento. Pero hoy, con esta noticia de malos manejos o al menos cuestionamientos de lo que ha ocurrido respecto de su forma hace 9 años y un poco más de funcionar en materia de los mercados financieros, puede ser un primer misil a una candidatura frente a Fernando Haddad, el delfín de Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, el exalcalde también de Sao Paulo, que busca consolidar el antibolsonarismo, como se le ha denominado, a una campaña que pide que no salga el líder de ultraderecha como ganador en Brasil, pese a haber obtenido el domingo recién pasado 50 millones de votos en este mercado electoral, como dicen también algunos, de más de 200 millones que se juegan el destino de Brasil el próximo 28 de octubre, cuando sepamos lo que ocurra
hoy con esta información de cuestionamientos al manejo financiero del principal asesor económico del líder ultraderechista Jair Bolsonaro. 1:00 PM, 24 minutos. FTC Noticias. Bueno, y en materia del deporte, podríamos decir que se visualiza una jornada donde los chilenos se están preparando para el día de mañana poder ver en horas de la noche el partido ante Perú. Hay nuevamente definición de nuestro país de la oncena titular. Recordemos que se lesionó el arquero Gabriel Arias, que hay problemas ahí en la banca para definir el reemplazante, mientras que Reinaldo Rueda en un rato más va a dar sus comentarios ante los medios de comunicación, la obligación que tienen los entrenadores a hablar antes de un partido de carácter FIFA. Muchos que se quedaron con el "no somos cabrones" de Gary Medel en el día de ayer, también las expresiones de que no se ha vetado a nadie ante alguna información periodística que hablaba de que se había hecho una marginación de Marcelo Díaz, hoy de gran presente en el club argentino Racing Club de Avellaneda, y que eso era producto de la personalidad, la fuerza, el liderazgo de Gary Medel y de Arturo Vidal. Bueno, él salió a desmentir aquello y nos quedamos con esas palabras a la espera de lo que pueda decir Reinaldo Rueda y esta oncena que mañana va a enfrentar a Perú en Miami, un Miami y un estado de la Florida que además está recibiendo al huracán Michael, que evidentemente también puede generar lo mismo que sucedió en la gira asiática con el terremoto que se vivió en Japón, una eventual suspensión del partido o algo así. Como quedan muchas horas todavía por delante y estos problemas meteorológicos son cambiantes, puede suceder aquello. Pero mientras tanto, en la otra rojita, o en la otra roja, como les gustan a ellas que se les diga, las mujeres, la roja femenina, sufrió para rescatar un aguerrido empate contra Sudáfrica en el Estadio Santa Laura para cerrar una jornada o 2 jornadas de amistosos para prepararse para el Mundial de Francia el 2019. La selección femenina entonces 2-2 quedó ante 8.000 personas que estuvieron en el Estadio Santa Laura, además de la transmisión televisiva, dominado por los primeros minutos por las visitantes, por su entereza física además, donde Refiloe Jan puso el gol a los 4 y luego Ambar Soruca a los 55, pero sencillamente logró Javier Agrés a los 81 minutos después del gol de Temdi Cantaclana poder llegar el 2-2 en un amistoso que se va a desarrollar de similares características de aquí hasta que la selección femenina pueda irse al Mundial de Francia. En noviembre próximo la selección femenina va a tener un nuevo amistoso ante Australia. Todas han dicho, Christian Endler, principalmente la más conocida de las jugadoras chilenas, nuestra arquera, que esto es muy bueno porque es jugar con mujeres y con deportistas de otras características y no solamente en el ámbito sudamericano. Parte de las informaciones que el deporte nos da, mientras que también los que puedan madrugar o los que estén de turno de noche tienen la posibilidad de ver la señal por cable deportiva, van a poder ver el partido de Nicolás Jarry en la cancha del Master 1000 de Shanghái esta madrugada ante el británico Kyle Edmund, el número 14. Va a ser a eso de las 2 de la mañana de la madrugada de este jueves, donde se va a enfrentar por el cambio horario Nicolás Jarry para intentar seguir avanzando en un torneo que tiene a, por ejemplo, Novak Djokovic y Roger Federer como los principales protagonistas, pero donde Jarry ya ha sacado cuentas alegres producto de su gran triunfo el martes por la noche en China, martes por la mañana en nuestro país, frente al croata Marin Cilic, el número 6, rompiendo toda la lógica y destacando también en los buenos números de este 2018 para el denominado príncipe y principal raqueta chilena número 48 del ATP del tenis chileno, Nicolás Jarry. 1:00 PM, 28 minutos. Resumen en FTC Noticias. Los fiscales que están investigando la crisis ambiental recorrieron en bote la bahía de Quintero, mientras que el Consejo Nacional del Instituto de Derechos Humanos está exigiendo una investigación transparente y que el Estado entregue los resultados y conclusiones por la muerte en extrañas circunstancias del dirigente de los pescadores, Alejandro Castro. El presidente Sebastián Piñera, en su gira europea, esta vez en Alemania, anunció la construcción de un memorial y un centro de documentación en la otrora Colonia Dignidad en Villa Baviera, en la precordillera en Parral. Esto lo hizo en el marco de una reunión y una cita con la canciller alemana Angela Merkel.
El cobre sigue al alza, volvió a registrar ganancias en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que el presidente de Codelco ha dicho que la producción 2019, producto de la baja oferta frente a la demanda, ya está vendida. El gobierno busca sacar como sea el proyecto de ley Aula Segura ante la férrea oposición de senadores en las distintas comisiones, tanto de Constitución como de Educación. Se espera que el debate se pueda prolongar durante toda esta jornada en Valparaíso. Y en los deportes, la selección define la oncena titular que mañana va a enfrentar a Perú, y se esperan también las palabras del colombiano y técnico de Chile, Reinaldo Rueda. Ayer 2-2 terminó el último amistoso ante Sudáfrica de la Roja Femenina, y de madrugada este jueves va a jugar Nicolás Jarry el Master 1000 en Shanghái. 1:30 p.m. El tiempo en FTC. 17 grados con 7 décimas ha subido la temperatura, camino a los 21 grados que visualiza la dirección meteorológica en la región metropolitana. ¿Qué está pasando por el norte del país? Ya les decíamos que se había llegado a la máxima de 21 grados en Iquique, mientras que se encaminan los 34 grados en la Pampa del Tamarugal. ¿Qué está pasando en Antofagasta hasta ahora? También se estaba llegando a la máxima de 19 por la costa, y mientras que estábamos llegando a 24 en Calama, 22 hasta ahora todavía, 60 kilómetros por hora las rachas de viento durante la tarde. Un gran saludo a toda la división norte, Gaby, Chucky, Rodomiro Tomic, ministro Ales, en la zona norte. Mientras que en la región de Valparaíso, la división Ventanas se tiene hasta ahora 16 grados con nubosidad parcial, mientras que San Felipe ya va camino a los 23 grados con nubosidad parcial también para la división andina. Un gran saludo a ambas en mar y cordillera. Y en nuestra querida región del Libertador Bernardo Higgins, la comuna de Rancagua y Machalilla tienen 18 grados, va para 19 nubosidad parcial. Saludo a todos nuestros trabajadores de la división teniente. Nosotros nos retiramos, comenzamos a dejarlos a ustedes invitados a escuchar la mejor música, como siempre, sin interrupciones, en la radio FTC. En los sonidos, Cristian Quesada; en la edición y conducción, María Antonio Guzmán. Los deja invitados a quedar acompañados de la mejor música. También revisar las informaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre en www.ftc.cl. Que tenga una gran jornada de día miércoles. Fue FTC Noticias, a través de Radio FTC. Una de la tarde, 32 minutos.